Gracias, presidente. Primero una digresión cortita sobre el tema de aerolíneas que se trató mucho. Me parece que otro mito es este de que o es privado o es estatal y que no hay otra opción. En la Argentina funciona un sistema aerocomercial mixto, hay empresas estatales y hay empresas privadas. Funcionan 4 empresas privadas aerocomerciales que vuelan libremente, que ahora lo hacen y de mucho agrado desde Aeroparque, cuando habían arrancado desde el Palomar, y lo hacen con mucho gusto y pidieron pasar a Aeroparque, y han crecido en los 4 años del gobierno anterior, a pesar de la pandemia, incluso superando esa dificultad, han crecido tanto Flybond y Jetmar como otras empresas privadas. El problema es que todavía hay 31 destinos dentro de la Argentina donde esas empresas privadas no van, ni van a ir nunca. Así como intertramos que están pensados desde el Estado con la idea de promover el desarrollo regional, como el vuelo San Pablo-Salta-Bariloche, el que hablaron hace un rato, y tantos otros. Pueden convivir, yo estoy de acuerdo en que pueden convivir el sector privado y el sector público en el transporte aerocomercial, pero que requiere en nuestro país de una presencia de un Estado que esté presente para llegar a destinos donde el mercado está demostrado no va a llegar porque no es rentable, no es interesante. Pero quería hablar del dictamen. Y acá también para las autoridades de las comisiones les quería preguntar, porque me han llegado 2 dictámenes distintos. Uno anoche, con algunas modificaciones a la sanción que viene de la Cámara de Diputados, y otro, por lo menos me llegó a mi correo oficial desde la Comisión de Legislación General, con otros cambios distintos. Entonces quería preguntarle, por ejemplo, en el artículo creo que 62, ¿cuál es la redacción que quedó en el dictamen que se estuvo circulando? Recién vi que Pajotto también reclamó que no era lo que él esperaba el dictamen. El artículo 62, que sustituye el artículo 13 de la Ley 24.185. Quisiera saber cuál es la redacción que finalmente quedó, señor presidente. No, le preguntaba cuál es la redacción final del artículo 62. Justamente fue una alocución del senador Pagotto, al cual no he podido conversar con él qué es lo que quiere expresar. No, pero Pagotto se refería a otra cosa. Yo le pregunto por el artículo 62, porque tengo 2 redacciones distintas. Lo mismo con otros. 62, 162. 62. Esperen que se me está... ¿Tengo posibilidad de convencerlo si se lo explico? No, pero quiero saber qué dice. Bueno. Yo le pregunto. Es si queda tal cual como viene de diputados o si finalmente se modificó. 62. Solo que... Bueno, si me lo puede leer. Ahora lo busco y te lo... se lo pido. No, déjame mis machetes. De la misma manera. Acá está. Ahora te lo tengo. Si querés te lo leo. Sí, por favor. Si me permitís. Sí. Última propuesta. Artículo 62. Sustitúyese el artículo 13 de la Ley 24.185 por el siguiente. Artículo 13. Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación serán válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario. Me parece que usted lo tiene eso. Tenía 2 redacciones distintas. No, bueno, ese es el válido. Gracias. Otra, en el artículo 91 bis, que modifica el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, también tengo 2. ¿Eh? No.
Bueno, intentamos. Ahora- Haceme otra pregunta, dale. Ahora le explico por qué no. Pero para saber qué estamos discutiendo, porque fue y vino y no sé bien a pedido de qué sector o de qué senador. También nos gustaría saber, digo, al pueblo le gustaría saber quiénes son los que están pujando por una redacción u otra que beneficia a un interés u otro. El otro es el 91 bis, que modifica el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que decía en una redacción, configura injuria laboral lo de los bloqueos, y ahora dice podrá configurar injuria laboral. 91 bis. O por lo menos así lo tengo. Sí, en el tercer párrafo. Sí. Podrá configurar o configura. Justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos. Ya está. Ya me contestó, gracias. Creo que te contesté con eso porque después sigue el articulado normal. Era solamente esa frase, me leyó de más, pero está bien. Otro artículo es el 94, sobre los trabajadores independientes. Aparece agregado un párrafo que además está repetido 2 veces. No sé si es una novedosa técnica legislativa para reafirmar con más énfasis una disposición, pero en el que mandaron hoy a la mañana a la comisión agrega: el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en la que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica, todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda. Esto está, sí, se agregó, porque en el dictamen que enviaron anoche no estaba. Entonces, el que queda veo que es el de, porque había 2 dictámenes, el de anoche decía otra cosa. Y así con varios artículos. Se ha trabajado mucho, se ha trabajado mucho en esto. Mucho y sí. Y en todo caso les digo que si repitieron ese párrafo... Como dije recién, es una ley que tiene mucha injerencia del Congreso, o sea, no es una ley que pasó como una escribanía y que se votó automáticamente, no. Tiene una injerencia importante de la creatividad de muchos senadores del Consejo, del Senado. Estoy en uso de la palabra, por favor. Sí, siga. Gracias. Senador Recalde. Discutible lo de la creatividad y la participación de los legisladores. Yo creo que las modificaciones o las mejoras, recién la senadora Teresa Ferri decía que es una ley mejorable y que en algunas cositas se ha mejorado, realmente muy pocas, más bien de maquillaje, pero también noto, por lo menos en el capítulo de la modernización laboral, que se ha desmejorado, que han desmejorado el proyecto. Y lo han desmejorado porque han avanzado con la idea de deslaboralizar el trabajo, en contra de lo que dice la Constitución. Que a pesar de que el título del capítulo es modernización laboral y el anterior promoción del empleo registrado, es un proyecto que promueve la no registración del trabajo, promueve la deslaboralización del trabajo en relación de dependencia. Y lo promueve con esta figura de los colaboradores independientes, que figuraba en el proyecto original, que ahora se pasa de 5 a 3, no cambia mucho, pero se empeora con la incorporación del artículo 87 bis y del artículo
87 ter. El 87 bis dice que la ley de contrato de trabajo no se aplica si el empleador y el empleado firmaron un contrato que dice locación de servicios, locación de obra o alguna otra regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y el artículo 87 ter quiere destruir una presunción antifraude que tenía la ley de contrato de trabajo y que tienen todas las leyes de contrato de trabajo del mundo, que es que se presume que hay contrato de trabajo siempre que una persona realiza servicios para otra. Y acá dice que esa presunción no va a regir cuando haya facturas o un contrato, rompiendo un principio general del derecho del trabajo, no de la Argentina, del mundo, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. Tendrían que haber derogado también el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se olvidaron, porque esta norma contradice el artículo 14. Y de hecho el párrafo ese que les leí recién, que lo pusieron 2 veces, me gusta que enfaticen, también contradice esto, ¿no? Hay una lucha de unos queriendo poner que no se puede hacer fraude a la ley y por otro lado promoviendo el fraude a la ley, promoviendo la precarización, la existencia de trabajadores sin derechos laborales, que se contradice entre las normas legales, pero además esta modificación que quieren imponer, se contradice con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No se puede regular el trabajo de esta manera, sin ninguno de los derechos. Dice el 14 bis que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro. Entonces no puede una ley decir los trabajadores que firman un papel que dice que son locación de servicios no tienen ningún derecho laboral. Y esto es lo que está haciendo el artículo 87 bis del proyecto. Por eso creo que esta es una norma que empeora y que promueve la deslaboralización, promueve la no registración, a diferencia de lo que dice el título. El título del capítulo anterior es promoción del empleo registrado. ¿Qué hace la ley? Promueve el empleo no registrado. Hoy se lo preguntaba un periodista a un senador de la Libertad Avanza que no supo cómo salir de ese encierro. ¿Cómo puede ser que promueven el trabajo registrado pero despenalizan el trabajo registrado y generan figuras para contratar sin registrar? Y yo entiendo el mito que se armó también con las multas para los empresarios evasores que cometen delitos y querer despenalizar porque eran muchas, porque se generaba un aprovechamiento de algunos abogados inescrupulosos. Y está bien, entiendo que en función de esos prejuicios hayan querido eliminar las multas de la ley 24013. Eran las multas que se sancionaron en la Ley de Empleo de 1991, que las puso el menemismo, para combatir el trabajo no registrado, que eran las multas que generaban indemnizaciones que para algunos eran muy abultadas y que requerían de algún requisito previo, que era que antes de que lo despidan, el trabajador tenía, antes de ser despedido, que intimar al empleador para que lo registre. Si no hacía esa intimación y le mandaba una copia a la AFIP, esas multas no prosperaban. Por eso, en el año 98, un grupo de diputados radicales, Horacio Pernacetti, Alejandro Nieva, Marcelo Stubrin, Alfredo Villalba y Cristina Guevara, presentaron un proyecto de ley que finalmente se sancionó en el año 2000 para que el trabajador despedido
habiendo estado no registrado, tenga un resarcimiento aunque no haya intimado. No se acumulaba con las anteriores, pero le permitía cobrar una reparación especial. Y decían los diputados radicales en los fundamentos de ese proyecto de ley. Dice, consideramos que la modificación propuesta constituye un instrumento inmejorable para disuadir al empleador de la contratación clandestina. En efecto, nuestra propuesta involucra el agravamiento de la indemnización dispuesta por el artículo 245, de modo tal de proteger a ese trabajador que no solo fue víctima de una contratación irregular, sino que además ha sido despedido y se verá obligado a recorrer un largo y penoso camino para acceder al resarcimiento que le confiere la ley. Esta ley tiene 2 artículos nada más y también es derogada por la ley bases. No deja ningún vestigio de penalidad a favor del trabajador que no estuvo registrado, lamentablemente. Y yo creo que todas estas cosas, lejos de contribuir a los objetivos que algunos creen de buena fe que constituyen, que es quitarle el miedo a los empresarios para poder contratar a los pequeños comerciantes, que ahora que no tienen ningún derecho a los trabajadores, no tienen indemnizaciones, los van a salir a contratar. Nunca ocurrió eso. Pero además, lo que nunca ocurre es que un trabajador al que no se le reconocen derechos constitucionales, finalmente cuando es despedido no reclame. Y que no aparezcan soluciones de otro tipo, de otra naturaleza, que van a aparecer. Porque el trabajador que es despedido o que sufre el perjuicio del daño de haber sido contratado sin registrar, va a tener alguna reparación y va a encontrar en la justicia una reparación distinta si no es la que está tarifada en la ley. Va a aparecer, entonces va a haber más juicios, va a haber, recién lo decía el senador Lustó respecto de las inversiones, también esto promueve la litigiosidad, promueve el conflicto. En lugar de prevenir y de regular, va a promover la litigiosidad. Lo mismo que aquellos trabajadores que sean contratados con locaciones de servicio, locación de obra o la figura de colaborador independiente. Cuando lo despiden no tengan la menor duda que van a ir a la justicia. Y que los jueces que juraron por la Constitución van a tener que aplicar la Constitución. Este régimen no resuelve nada, va a generar más conflictos y por eso nosotros nos vamos a oponer. Muchas gracias. Gracias, senador Recalde.